Y listo. Bueno, pues bienvenidos todos nuevamente y muchísimas gracias por haberse tomado este tiempo, esta hora de la tarde. Y bueno, les quiero presentar a dos personas con mucha experiencia en los temas que hemos estado platicando pues yo creo que todas nuestras conferencias que hemos hecho desde hace ya casi 3, 4 años, a Ana Sofía Ríos y a Valentín Ibarra, que ellos son socios en Chévez, Ruiz y Samarripa y tienen mucha experiencia tanto desde el lado del punto de vista práctico, que eso es algo que me gusta mucho, como que vamos a intentar dar muchos ejemplos que sean prácticos. Nos vamos a meter igual y un poquito en la parte técnica, obviamente, porque seguramente hay personas que también tienen dudas sobre estos temas, pero bueno, bienvenidos. Gracias, Pepe. Gracias por la invitación. Estamos encantados de estar aquí con ustedes. No, hombre, al contrario. Y bueno, para las personas que no lo conozcan, a los panelistas de hoy, pues si les parecen, damas primero, Ana, si nos puedes platicar un poquito acerca de tus antecedentes y cómo es que llegaste ahora a trabajar en Chévez y luego Valentín ya nos puede platicar su experiencia, ¿no? Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por conectarse. Pues yo soy Ana Sofía Ríos, como mencionaba ya Pepe, pues soy socia de Chévez Ruiz Amarripa, yo estoy en la práctica corporativa, financiero y bancario, ¿no? Y esa es pues mi experiencia, ¿no? En todos estos temas y recientemente pues si bien no es un tema muy novedoso, esto ya lleva en nuestra legislación mucho tiempo, pues tomó especial relevancia y nos hemos metido mucho en estos temas de firma electrónica y su regulación, ¿no? Pues ha sido algo muy recurrente por parte de los clientes, ¿no? Sobre todo con el tema de la pandemia, de, oye, ¿cómo podemos solucionar estos temas? ¿Cómo podemos seguir operando? ¿Puedo utilizar firmas electrónicas? ¿Son válidas o no? Entonces, pues estamos muy empapados de este tema y hemos logrado participar en muchas operaciones y asesorando a nuestros clientes del tema. Excelente, Ana. Y bueno, Valentín, ahora sí. Gracias, Pepe. Sí, Estamos en el micrófono. Yo llevo ya varios años trabajando en Chévez, casi 20 creo. Yo empecé mi carrera en el área de consultoría y litigio fiscal en el despacho. Y después, pues un poquito el mercado y la tendencia de la regulación me fue llevando a especializarme en temas tecnológicos, estudiar todo este tema de firma electrónica, temas de tecnología financiera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que hoy, pues muchos abogados en el despacho, Ana y yo, estamos ya dedicados dentro del desempeño de nuestra propia especialidad, nos hemos metido en temas tecnológicos porque ya no eres un abogado completo si no entiendes también de los temas de derecho tecnológico, ¿no? Entonces estamos muy involucrados ya con esas cosas. Excelente. Y bueno, pues como saben y como vieron el título de este webinar, el tema principal es hablar acerca de la fecha cierta y es cómo se pueden comprobar en los documentos electrónicos, ¿no? Pero antes de que nos empezamos a meter en los detalles del tema principal, sí nos gustaría que empezáramos a platicar un poquito acerca de esta experiencia, ¿no? Porque a mí sí se me hace muy interesante cómo es que, pues yo creo que esto fue un cambio que seguramente ya han recibido consultas desde hace más tiempo, ¿no? Ahorita esto ya se volvió como una necesidad, ¿no? Esto ya no es un nice to have, sino que es algo que es a fuerza, porque si no las empresas se hubieran paralizado, si no hubieran podido utilizar documentos digitales, pero nos gustaría que nos platicaran, Valentín, cuál ha sido su experiencia con clientes que les han consultado, pues sobre si es posible utilizar firmas electrónicas en su operación. Sí, con gusto, Pepe. Fíjate que, como un poquito lo anticipaba Ana, estos temas ya de firma electrónica y consentimiento a través de medios digitales lleva mucho tiempo, por ahí del año 2000, ya son 21 años que llevamos esto en nuestro marco regulatorio, pero extrañamente, hasta poco antes de la pandemia, solo algunas empresas se habían preocupado por implementar un sistema de firmado electrónico en su operación diaria. A raíz de la pandemia, la verdad es que ha generado mucha inquietud, las empresas lo han necesitado mucho más. Nos sorprendió un poco que muchas empresas no tenían nada de esto. Obviamente el desconocimiento que existía hoy se ha disminuido mucho, tanto en autoridades como en Poder Judicial, incluso entre abogados y particulares. Ya se ha disminuido mucho, vamos avanzando muy bien, la curva de aprendizaje ya va muy avanzada, pero
pues justo ahora es cuando estamos viendo una tendencia para implementar este tipo de tecnología en la operación diaria, ¿no? Y naturalmente, pues el derecho es una parte importantísima para hacerlo bien, ¿no? Porque el prestador de servicios tecnológicos evidentemente es la base, pero si no lo haces de manera correcta desde el punto de vista jurídico, pues vas a encontrar muchos obstáculos en el camino y tal vez vas a empezar a correr riesgos innecesarios, ¿no? Esa es la Claro. experiencia que hemos tenido con nuestros clientes y en general con las consultas que nos hacen en últimos días, en últimos meses, ¿no? ¿Y cuáles crees que han sido, por ejemplo, bueno, no que creas cuáles son, sino cuáles, cuál crees que haya sido esta principal barrera del por qué no han querido implementarnos? Como bien dices, yo creo que es desde el punto de vista jurídico, obviamente, ¿no? Digo, a mí esto me sigue sorprendiendo porque pues, llevan 20 años que están en el código de comercio, ¿no? O sea, no es algo que se acaba de reformar de hace poquito, sino que es algo que ya está desde hace un montón, pero ¿cuál crees que sea como este miedo? ¿Por qué crees que antes digan, no lo hubieran querido hacer? Es que creo que le diste, Pepe, justo el miedo de implementar este tipo de tecnología es lo que hace que las empresas no lo hayan hecho ya, porque dicen, es que, ¿qué pasa si yo firmo un contrato con medios electrónicos y luego tenemos que defenderlo frente a un juez? A lo mejor el juez no va a entender la tecnología, no conoce la regulación, no me lo va a hacer válido, etcétera, ¿no? Y la verdad es que ese es el mayor obstáculo que hemos visto y parte de nuestra experiencia y el trabajo que hemos hecho con los clientes es esta labor de mostrarles por qué el marco regulatorio está súper sólido para defender este tipo de aplicación tecnológica jurídica en la operación diaria. Claro, y es algo que, pues bueno, igual Iana también tenga experiencia en esto, pero a mí, digo, lo que yo siempre les contesto es, a ver, es que no es como que un juez te vaya a decir y no te lo puedo aceptar por mis pistolas, ¿no? Porque no pueden agarrar y dicen en contra que está permitido en la ley, ¿no? Igual y sí, al principio, pues estoy de acuerdo que muchos de los miedos, ¿no? Por ejemplo, si nos podemos a pensar en la operación, no sé, de una financiera, ¿no? Que tiene clientes alrededor del país. Y muchos llegan y dicen, oye, pues es que mira, igual aquí en el DF no me siento, no estoy tan preocupado, creo que aquí la gente tiene un poquito más de experiencia, tiene un poquito más, están más metidos en temas de innovación, Guadalajara, Monterrey, pero si de repente tengo un asunto en Michoacán, en Chiapas, de donde yo soy, que dicen, híjole, es que ahí hay jueces que tienen todavía computadoras con floppy disk y que le da miedo poder presentar este tipo de documentos en caso de irse a un juicio. Ahí, ¿ustedes han tenido este tipo de preguntas y qué les han respondido? Sí, sin duda hemos tenido estos cuestionamientos por parte de muchos clientes. Y la verdad es que lo que hemos visto en la práctica cuando falla en algún litigio, este tipo de temas jurídicos, es o porque está mal implementada la tecnología o porque está mal explicado por parte del abogado que está llevando el caso al organismo jurisdiccional que lo está revisando. La verdad es que si esto está bien implementado desde el punto de vista tecnológico y jurídico, está bien explicado hacia las autoridades, sean administrativas, sean judiciales, esta tecnología no tiene falla a nivel regulatorio, tiene completa validez. No le vemos problema alguno, salvo el error humano que te estoy diciendo de falta de implementación o una explicación correcta, ¿no? Claro. Y además, digo, es importante decir que la mayoría de la legislación local ya contempla también regulación en relación con firma electrónica, ¿no? Entonces, pues será muy difícil, ¿no? Y bueno, tendrás los argumentos, ¿no? En un posible litigio. Si un juez de Aguascalientes te dice, oye, no, es que pues, no puedes firmar con firma electrónica. Oye, pues el propio Código Civil de Aguascalientes, pues contempla el uso de firma electrónica y lo regula de X, Y y Z manera, ¿no? Entonces, eso también es muy importante y es parte de pues, la explicación, ¿no? Y conocimiento frente a los clientes, decir, oye, pues está regulado, ¿no? O sea, hay un marco jurídico sólido a nivel federal y a nivel local. Claro. Y mira, aquí hay una pregunta de Fátima y felicidades por este webinar. Mil gracias, Fátima. ¿Creen que también afecte a la falta de implementación, la falta de un abogado in-house de las empresas que sea un sponsor de las herramientas tecnológicas, incluidas cualquier modalidad de firma electrónica?
Pienso que es importante. El abogado in-house siempre va a tener que llevar el liderazgo en este tipo de implementación a nivel jurídico. De otra forma, lo vas a poder implementar, pero vas a estar consultando de manera constante a tu abogado externo que te apoyó con el proceso. La verdad es que si el interno está involucrado en este tipo de procesos, facilita muchísimo la implementación y el manejo del día a día. Claro. Y además como que también es quien de primera mano se topa con la parte o la carga ya operativa de ejecutar, pues a lo mejor pues en el 1000 número de contratos de forma autógrafa, y quien vería a lo mejor pues ese beneficio también ya en la parte práctica de poder utilizar esta tecnología, ¿no? Claro, yo algo que he visto es que obviamente también hay que pensarlo desde el punto de vista del abogado in-house, ¿no? Como su chamba es llevar a cabo procesos en cuanto las cosas salgan mal, ¿no? Y si te pones a pensar, pues obviamente para el abogado ellos no tienen ningún incentivo de cambiar las cosas, ¿no? O sea, si ahorita me está funcionando así, ¿para qué se lo voy a cambiar? El problema va a ser cuando si no salen bien las cosas, la primera cabeza que va a caer va a ser la de él por haber dicho que sí funcionaron los asuntos, ¿no? Pero esto, la verdad, yo sí te puedo decir, Fátima, es que son las principales barreras de entrada dentro de las empresas, porque es, como dice Valentín, este miedo, falta de conocimiento, tanto regulatorio como técnico, ¿no? Porque en el momento que entienden cómo funcionan estas plataformas, la verdad es que es muy fácil poder implementarlas y se van a dar cuenta de todos los beneficios que tienen, ¿no? Del ahorro de trabajo, ahorro de dinero y ahorro de tiempo. Y tomando esto en consideración, Ana, me gustaría que nos platicas qué recomendaciones les han hecho a sus clientes para poder iniciar el onboarding de un proyecto de firmas electrónicas. Sí, claro. Pues mira, creo que para poder hacer una recomendación, lo primero es entender el negocio del cliente y sus procesos de generación y autorización y firmado de los documentos que tienen en ese momento, ¿no? Y eso para poder identificar, pues, qué operaciones requieren de firma electrónica y si es viable que las partes utilicen esa tecnología desde un punto de vista jurídico y práctico, ¿no? O sea, porque hay varios factores que tienes que tomar en cuenta y, por decirte un ejemplo, pues hay requisitos de forma, ¿no? Establecidos en la legislación que regulan pues, ciertos actos jurídicos, por ejemplo, actos que van a ser celebrados en escritura pública Claro. o por ejemplo, que por ejemplo, las recientes reformas al Código Civil para el Distrito Federal de hace unos meses que te dice que pues para contratos que requieren forma escrita, ¿no? Se requiere que se celebren con firma autógrafa, con firma electrónica avanzada o con la firma electrónica de la Ciudad de México. Entonces ya ahí de entrada, para efectos de contratos que están bajo la legislación de la Ciudad de México, pues ya tenemos fuera la firma electrónica simple, ¿no? Y desde un punto de vista práctico también nos ha tocado, oye, sabes que la contraparte no tiene acceso a las plataformas estas de firma electrónica. Oye, sí tiene acceso, pero pues no tiene fiel, ¿no? O no tiene un certificado emitido por un prestador de servicios de certificación. Solo puede firma electrónica simple. Entonces, va a depender mucho del caso cómo vamos a hacer una recomendación, ¿no? Pero ya con esta información podemos decir, oye, pues qué tipo de documentos pueden firmarse con firma electrónica y qué tipo de firma electrónica puedes usar, ¿no? Firma electrónica avanzada o firma electrónica simple, ¿no? Y ya de ahí Correcto. vas al siguiente paso para recomendar, ¿no? Oye, pues entonces ya puedes tener para estas operaciones específicas, pues buscar un proveedor de firmas electrónicas, ¿no? Y ahí, pues igual también va a depender del caso, porque pues hay unos que se enfocan solamente en firmado electrónico, hay otros que tienen sistemas de administración de contratos, otros que tienen además convenios con prestadores de servicios de certificación, etcétera, ¿no? Entonces, pues el cliente puede requerir uno, dos o todos los anteriores, ¿no? Entonces va a depender mucho el caso, la recomendación, ¿no? Pero dentro de una de las que siempre incluimos en las recomendaciones es, oye, también necesitas, ya que estableces todos estos pasos, ya que tienes mapeadas estas operaciones, necesitas un protocolo de cómo manejar este proceso de generación, autorización y firmado, ¿no? Y sobre todo, pues medidas de seguridad, ¿no? Porque de nada te sirve tener todos estos procesos, identificado con qué firma electrónica puedes celebrar los contratos y
pues de repente tienes la firma electrónica del representante de la sociedad, la tiene otra persona y la usa las veces que quiera, la tiene guardada en su computadora y ni siquiera tiene contraseña para entrar, etcétera, ¿no? Entonces, esos son como los puntos que se tienen que tomar en cuenta respecto a las recomendaciones y es lo que hemos hecho, ¿no? O sea, identificar muy bien qué operaciones pues, son viables para utilizar este tipo de tecnología, ¿no? Qué proveedor de servicios de firmado electrónico te puede funcionar y pues este protocolo, ¿no? De uso y manejo de la firma electrónica. Claro, que ese es un tema también muy importante. Algo más que me gustaría agregar es que aunque tengas la plataforma adecuada a tus necesidades, también hay ciertos puntos que hay que cuidar. Por ejemplo, esto de que, pues, si tienes el representante legal, no le vas a poder estar dando tu firma electrónica avanzada a cualquier persona, porque pues ahí tienes un problema de que cualquier persona te va a poder firmar el documento. Hay algunas personas que te dicen de que no, que nunca se la des a tu contador, mejor que entren a poner tus declaraciones con tu CIE, que no tengas problemas. Pero otra cosa también es importante, y esto sigue siendo chamba de los abogados, ¿no? Que es, tienes que asegurarte que quien te lo vaya a firmar el documento le llegue al medio de identificación o a los datos de contacto del representante. Porque si han habido situaciones, sí me ha tocado ver un asunto de que le enviaron el contrato, pero al correo electrónico del asistente. Y ya cuando estaban a la hora de los tracanzos en un proceso judicial, abrieron el archivo en PDF y el correo que aparece de uno de los firmantes es del asistente y ahí sí, ni cómo hacerle. Entonces, son estos puntos que al igual que cualquier abogado tienes que asegurarte de fijarte que sí tenga poderes, ¿no? Que la firma electrónica no te va a asegurar de que esta persona sí va a tener sí va a tener poderes para representar a las personas. Entonces, eso sigue siendo chamba, ¿no? De los abogados internos o externos, de que se fijen quién te va a firmar el documento, porque si llegas a tener un problema es como si te lo hubiera firmado con puño y letra otra persona que no tiene absolutamente nada que ver. Sí, completamente. O sea, la verdad es que ese proceso de auditoría legal previa, o sea, eso no te lo va a quitar nadie, utilices este tipo de tecnologías o lo firmes con firma autógrafa, ¿no? O sea, siempre obviamente tienes que cumplir con esos pasos previos, ¿no? Que son, pues fundamentales, como bien mencionas, ¿no? Claro. Oye, Ana, y como dato curioso, ¿te has fijado, por ejemplo, si hay algún sector de la industria en específico que más esté interesado en utilizar firmas electrónicas o te ha tocado de casos de diferentes mercados? La verdad es que nos ha tocado de todo. Y es que los beneficios de utilizar este tipo de tecnologías, la verdad es que le puede aplicar pues a todo tipo de industrias y sectores, ¿no? O sea, como bien decías, ya una vez que se entiende bien pues la regulación y este marco jurídico que contempla pues todos los aspectos para darle certeza jurídica a las partes, que ya entiendes la plataforma y cómo funciona, pues la verdad es que a cualquier sector le puede, te digo, le puede dar pues beneficios enormes en temas de tiempos, en temas de costos, en temas de poder agilizar sus operaciones. Hay empresas que tienen pues una cantidad de documentación y contratos que se tienen que firmar para llevar a cabo sus actividades que pues se sale de las manos y por eso también pues muchas veces tienen pues ciertos pues temas y errores que dejan ir por el hecho de decir pues es que no tenemos la gente suficiente para ir a recabar las firmas o me las guardan en X lugar y luego pues ir a recabarlas otra vez, pues ya no lo logro, pero pues entiendo que sí se firmaron. Entonces, creo que puede aplicar a todos los sectores porque da, pues, efectivamente, pues, muchos beneficios a utilizar este tipo de tecnología, ¿no? Ahí estás en mute. Es mute, Pepe. Perdón, ahí ya me estaba arrancando. Les voy a pasar un par de números que vi hace poco en unas estadísticas que me parecieron muy buenos. Ahí justamente en esta parte de los beneficios, Ana, ahí les van algunos. De 55 a 78% de ahorros totales en las empresas que migran a aplicaciones de firma electrónica desde el papel, tomando en cuenta los costos de material, administración, envío y suscripción, porque no siempre el ahorro va a ser papel y el tóner, ¿no? Eso es lo mínimo. Si tienes, por ejemplo, una financiera, las bodegas que tienen que guardar con los expedientes, el tiempo que le tienen que dedicar para escanearlo, enviarlo, paquetería, en buscar un expediente en estas
bodegas, ¿no? 37 minutos, que podrían ser muchísimo menos, pero obviamente te llega un mail y no siempre lo sabes en ese instante, ¿no? Pero 37 minutos frente a 5 días, la diferencia de tiempo tradicional y de firma electrónica para obtener documentos firmados. 80% de reducción de errores. Entonces aquí estamos hablando de que los beneficios son un montón, ¿no? Entonces sigue siendo increíble. Obviamente yo creo que el año pasado nos dimos un paso, fue un paso como de 5 o inclusive 10 años más para poder empezar a utilizar este tipo de herramientas. Y bueno, ya con este background, con estos antecedentes, sí me gustaría ahora sí empezar a hablar de otros tipos de beneficios, ¿no? Que pues a mí la verdad es que me encantó que un despacho del tamaño de Chévez haya estado interesado de platicar con nosotros, sobre todo pues obviamente que son muy buenos en muchísimas áreas, pero sí me gustaría platicar de estos temas fiscales, ¿no? Que es el tema de fecha cierta, porque seguramente muchísimas personas aquí saben que hace casi 2 años, fue en diciembre del 2019, se publicó una tesis de jurisprudencia por la Suprema Corte sobre la exigibilidad de la fecha cierta en los documentos privados, ¿no? Valentín, ¿nos puedes platicar un poco acerca del contenido de la tesis y después comentarnos acerca de qué significan los términos fecha cierta y materialidad fiscal? Sí, con gusto, Pepe. Fíjate que esto lleva algunos años ya siendo una práctica de las autoridades fiscales. Y déjame explicar esto de la manera más coloquial posible. Cuando tú en tu operación pagas, por ejemplo, servicios de publicidad, imagínate para tu empresa, pues tú puedes tomar la deducción de esos gastos, ¿no? Porque eso es algo Sí, claro. indispensable para desarrollar tu actividad, esa publicidad que pagas. Pues imagínate que la fiscal te empieza a auditar, te inicia estas facultades de comprobación, una auditoría formal, y te dice, oye, esa deducción de esos gastos de publicidad, pues necesito que me enseñes qué son, de dónde, por qué pagaste ese dinero, de verdad era indispensable, quién te prestó el servicio, en qué consiste, enséñame todo eso que envuelve a la operación para que yo pueda verificar que es una operación real y que existió, etcétera, ¿no? Eso, todo ese soporte es lo que la autoridad y en la jerga ahora jurídica, pero que en su momento en una práctica, se llamó como materialidad fiscal, ¿no? Todo el soporte documental de esa operación. Y la autoridad decía, bueno, está bien, ya me diste estos documentos, pero yo cómo sé que efectivamente son el soporte de esa operación de hace 4 años. Claro. Yo no sé si los hiciste ayer, a lo mejor los documentos que no son de ese año, ¿no? Lo prefechaste. Prefechaste, exacto. Entonces, eso es lo que se empezó a desarrollar como el concepto de fecha cierta, que la verdad viene de una referencia, de un articulito ahí del Código Civil que no aplica de manera general, sino a ciertas operaciones muy específicas, estos temas, y al final la Corte dijo, oye, la autoridad sí te puede exigir en auditorías fiscales una fecha cierta a tus documentos, ¿no? La Corte en su análisis concluye que para dar fecha cierta a documentos en auditoría, tiene que darse o deben darse estos 3 casos, ¿no? La muerte del firmante, porque si alguien firmó un contrato y después se murió, pues evidentemente no se puede prefechar un documento así, ¿no? O hacerlo después si el firmante ya se murió. Registrar algún contrato, lo que sea, un documento, o que haya pasado por la fe de un fedatario público, un notario, por ejemplo, ¿no? Esta tesis, Pepe, esta jurisprudencia, es que son a lo mejor las maneras naturales de demostrar fecha cierta, pero no creo que debamos interpretar esta jurisprudencia como las únicas formas, porque sería absurdo, ¿no? El derecho y la realidad te da muchas otras opciones para darle fecha cierta a un documento o a un acto, ¿no? Esta jurisprudencia me parece que es un poquito desafortunada por la redacción y como está analizado el caso, pero lo cierto es que hoy existe esta jurisprudencia y hay que lidiar con eso. Y
y una de las formas que podemos utilizar para dar fechas ciertas son estas herramientas tecnológicas que ahorita platicaremos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, también ahí hay algo interesante que también publicó la Prodecon. Quise ponerles una liga que encontré hace poco acerca del análisis de la jurisprudencia de fechas ciertas. Se las voy a mandar. Si no, se las mando por mail a las personas que se registraron. Digo, como quiera, si le ponen en Google fecha cierta, Prodecon, ahí lo van a poder ver, ¿no? Entonces, esto también para las personas que quieran tener acceso a este documento que está bastante interesante. Pero antes de hablar acerca de estas herramientas, Valentín, ¿qué pasa si no acreditas la materialidad de un servicio recibido o de un bien adquirido? Si tú en una autoridad de este tipo, una autoridad fiscal, no demuestras o la fecha cierta de un documento o la materialidad de una operación que te estén observando, lo que va a suceder es que la autoridad te va a rechazar los efectos fiscales que le hayas dado a esa operación. En el caso que les puse, si tú pagaste publicidad y dedujiste, es decir, disminuiste de tus ingresos esos gastos para pagar solo el impuesto que realmente te corresponde, la autoridad te va a decir, no, no te creo esos documentos, no me demostraste que hayan sido de ese ejercicio, que hayan sido de esta operación, que tengan fecha cierta y por lo tanto no me demostraste correctamente la materialidad de la operación, te rechazo esas deducciones, el IVA que tú pudiste haber pagado por ese gasto, por ese pago de publicidad, tampoco le puedes dar un efecto de acreditamiento, entonces Te lo también te tienes que sube comer. el IVA. Entonces, la verdad es que eso te puede generar la obligación de pagar un crédito fiscal al fisco, al SAT, cuando a lo mejor no tienes ningún tipo de deriva de no tener un soporte documental correctamente, un expediente muy bien diseñado y que tenga fecha cierta para poder demostrárselo a las autoridades. Claro. Y ahora, el tema de la fecha cierta, pues digamos, como ahora sí, como para recapitular un poco, a ver si le entendimos bien, es, pues obviamente la fecha cierta es una manera o puede ser un elemento que te pueda ayudar para poder demostrar la materialidad de ese servicio o de ese bien, ¿no? Pero no porque tengas la fecha cierta significa que ya la vas a poder demostrar. Es un elemento que te puede ayudarla, ¿no? Entonces, bueno, este tema de la fecha cierta, ¿de qué manera un documento electrónico o estas tecnologías de que estás platicando pueden otorgarla? O sea, ¿cómo un documento digital te puede otorgar fecha cierta? Pues mira, para estar ante el otorgamiento de fecha cierta y además para tener certeza jurídica de la integridad de un documento electrónico, existen las constancias de conservación de mensajes de datos. Estos son una muy buena herramienta tecnológica para estos dos efectos, ¿no? Estas constancias son emitidas por los prestadores de servicios de certificación, que son aquellos prestadores autorizados por la Secretaría de Economía, para justamente poder emitir este tipo de constancias cumpliendo ciertos requisitos que están en la Claro, NOM 151, ¿no? claro. Pero lo que hacen estas constancias es que se genera, o sea, se emite un sello digital que permite verificar la hora y la fecha de firma del documento. Entonces, esta constancia va a permitir identificar fecha y hora y además que la integridad del documento electrónico no se ha modificado desde el momento en que se generaron esos sellos digitales. Entonces, a lo que me refiero es, si tú firmas un documento electrónico y se genera esta constancia de conservación de mensajes de datos, tú ya no puedes decir lo que decía Valentina hace rato. Oye, no, yo lo firmé el 17 de noviembre de 2018. Imposible, porque la constancia de conservación lo que dice es que lo firmaste el día de hoy, ¿no? En el 2021. Y si modificas de alguna manera o alteras de alguna manera ese documento, pues el algoritmo lo que hace es, el algoritmo de autenticación ya identifica que se alteró y esa modificación es comprobable. Entonces, cuando lo presentas diciendo, no, si es de 2018, pues ya se puede identificar en el documento que se alteró, ¿no? Entonces, con estos elementos, pues consideramos que esas constancias de conservación de datos emitidas por estos prestadores de servicios de certificación, que además, como les decía, son
pues terceros de buena fe autorizados por la Secretaría de Economía y que están en cumplimiento, Claro. deben de estar en cumplimiento con las normas y sobre todo con la NOM 151 respecto de este tema específico, pues podemos decir que se puede dotar de fecha cierta a los documentos con esta herramienta tecnológica, ¿no? Claro, de hecho, cuando tú ves un documento firmado de manera electrónica, digo, hay diferentes proveedores, yo les puedo platicar de la plataforma que manejamos. Dentro del mismo PDF, tú le haces clic a las firmas y en el momento que tú, normalmente, como puedes leer estos documentos, casi todos se almacenan en formato PDF, ¿no? Que es como el universal. Y el lector de los formatos en PDF, pues es Adobe Acrobat, ¿no? Que es en donde ya tiene todas estas herramientas para que tú puedas identificar las firmas de cada una de las personas. Si tú le haces clic a las firmas y te vas a las propiedades de cada una de las firmas, tú vas a poder encontrar información de quién lo firmó, la hora, fecha, inclusive si le quieres agregar geolocalización, el IP, el correo, teléfono, un montón de elementos que no solamente van a dar fecha cierta, sino también para que tú puedas cumplir con los requisitos del Código de Comercio para que el documento sea considerado como un documento válido. Y también esta parte que mencionas de de cómo puedes demostrar esta integridad de los documentos, también dentro del mismo PDF. Esto ya son, si quieren, ahí luego les mando también a todas las personas un par de demos para que ustedes vean cómo es que funciona. Pero si tú le haces una modificación, o sea, aunque la subrayes en amarillo, te va a brincar de que hubieron modificaciones posteriores a la firma para que te des cuenta que alguien le quiso hacer alguna modificación al documento y uno, te des cuenta de que pues, alguien ya te quiso meter un gol y la otra es que también puedas demostrar esta parte de la integridad del documento, ¿no? Entonces, ahora sí que matan no 2 pájaros, sino como 20 pájaros de un solo tiro con este tipo de herramientas y que tú las puedas utilizar para que te den mayores elementos para que tú puedas demostrar la materialidad fiscal, ¿no? Porque si no, como decía Valentín, pues no vas a poder deducir esos gastos y más ahorita que el SAT están poniéndose muchísimo más agresivos para evitar, pues, los movimientos de las factureras, que ese era uno de los conceptos que más usaban, ¿no? Que eran estudios de mercado, que si te hacían no sé qué, mil cosas. Entonces, ahorita es muy importante que ustedes, si puedan demostrarlos, porque obviamente para evitar las actividades de este tipo de simulaciones, pues ahora sí que todo el mundo nos tocó cuidarnos un poquito más, ¿no? Tenemos una pregunta de Leila. Bueno, si nos recomiendas, bueno, si quieres, Leila, esto, te puedo pasar también una recomendación para que puedas ver una plataforma de firmas electrónicas sin ningún problema. Pero para no hacer un demo y aquí platicarnos en temas prácticos, Valentín, ¿qué otro tipo de funcionalidades sirven para poder demostrar la materialidad fiscal de un bien o servicio recibido? Todas las funcionalidades tecnológicas que hemos platicado es lo que te es útil para hacer esto. Lo que hay que hacer es saber aplicarlas a tu día a día. Me voy a Claro, explicar. Cuando tú contratas estos servicios de publicidad, mantenimiento, lo que sea, generalmente lo que hacen las empresas es, pues se mandan correitos con órdenes de servicio, esos correos se pierden en el correo que en 3 años esa persona ya no está trabajando en la empresa y al final nada más tenemos la factura y el estado de cuenta. Entonces ya no quedó un contrato atrás, una orden, ya no quedó nada. Lo que hay que hacer es justo crear un expediente en el que se documente debidamente la operación. Oye, le pedí a la agencia tal un servicio de publicidad y nos va a cobrar 10 pesos. Perfecto. Los mails con orden de servicio, todas las peticiones que hagas, los entregables, la publicidad que te hizo, que te dé un reporte final, que te vaya informando, etcétera. Crea un expediente y pasa por un proceso de firmado electrónico y le integras una constancia de conservación. Tú vas a guardar tu factura con el estado de cuenta que documenta el gasto y además este expedientito todo firmado electrónicamente. Y en 4 años que la autoridad te vaya a auditar, le dices, esta operación es la que te preocupa. Tiene una constancia de conservación. Esa es la funcionalidad que te va a servir
para darle fecha cierta y para conservar un expediente que demuestre la materialidad de toda esa operación, ¿no? Esa es la recomendación que siempre damos a nuestros clientes. ¿Cómo hacer ese expediente? Pues depende de cada operación. Puede ser publicidad, mantenimiento, compra de materiales, llámale como quieras. Hay que saber qué poner en ese expediente para dar debidamente tu postura frente a una eventual auditoría. Claro, y las ventajas de que sean en electrónico es que tú puedes tener, no tienes que hacer tu expediente en una carpeta como se hacía antes, ¿no? Sino que también lo puedes tener en tu Dropbox o en el Drive, en donde cada operación, en donde tú hayas tenido una erogación, puedas tener como este historial de qué fue lo que estuvo sucediendo durante esta relación comercial, ¿no? Te hicieron una propuesta, esta propuesta, si le quieres agregar un poquito más, la puedes firmar, ¿no? De manera electrónica para que puedas tener ahí la fecha en que se firmó, cuándo lo autorizaste. Los correos electrónicos, bueno, yo creo que ahí sí hay un poquito más de antecedentes judiciales en donde se han utilizado como medios de prueba y los correos electrónicos tú los puedes verificar en tu bandeja si le quieres meter un perito en caso que sea un asunto más grande, ¿no? Te puede verificar cuándo fue que recibiste ese correo, tienes tu línea de correos durante esa negociación. Obviamente depende del tipo de servicio, ¿no? Por ejemplo, si es un tema de publicidad que se llevó a cabo durante cierto tiempo o si fue una obra, pues obviamente vas a tener más elementos a favor, ¿no? Una obra te hicieron entregables, ¿no? Te fueron llevando con el plan de obra, si estuvo firmado, eso también te puede ayudar un montón. Entonces, eso sí me llamó mucho la atención. Valentín, fíjate que no me lo había puesto a pensar, pero sí, sí vale la pena entonces sí tener bien firmados estos documentos de manera que te puedan aportar ese tema de la fecha cierta, ¿no? Y cuando si te llega a caer alguna auditoría, puedas demostrar, pues mira, aquí me llegó y si le picas acá, puedes ver cuándo fue que te lo firmó. Sin duda. Y nada más un tema importante es que el proceso de firmado propiamente no es lo que te da la fecha cierta, sino la integración de esta constancia de conservación. Así es como debe entenderse estas funcionalidades a nivel jurídico, ¿no? Por ahí hay un oficio del SAT que emitieron los síndicos que dicen, oye, es que la fecha cierta no, perdón, la firma electrónica no te da fecha cierta. Bueno, ok, lo que te da fecha cierta es la constancia de conservación que le integras a un Correcto. documento firmado electrónicamente, Es el ¿no? tema, no es la firma, es No la es la firma constancia, es como el tal. sello. Justo. Sí, entonces este oficio del SAT genera un poquito de ruido en el mercado para los que todavía no nos hemos involucrado tanto en la regulación y el tema tecnológico. Pero lo cierto es que si tú le integras una constancia de conservación, no debieras tener problema. Es más, las facturas que nos timbra el SAT, entonces ellos no van a desconocer su propio proceso tecnológico de facturas para sellar las facturas, pues cuando parten de la misma base tecnológica, ¿no? Claro, aquí tenemos otra pregunta de Fátima y me gustó mucho que el criterio de la PROCON dice que da fecha cierta es la constancia de conservación, sí, que es justamente los que estábamos platicando. Y aunque ese servicio del PCC sirve para darle fecha cierta a documentos que nacieron electrónicos, ¿cómo ven si el documento físico se digitaliza con un TLA y se genera respecto de ese documento digitalizado una constancia y un sello digital de tiempo? Ahí también se le da fecha cierta o aplica la tesis de fecha cierta por haber nacido como documento físico. Sí hay que tener cuidado. Si es un documento que nació físico en 2013 y tú lo escaneas a través de un PSC y le das un sello digital de tiempo, etcétera, en 2018, sí tiene fecha cierta, pero a partir de 2018. Sí, No si cuando lo el firmas documento ahorita. nació en exacto, es en el momento en que pasa por el proceso tecnológico, ¿no? Sí, exacto. Y digo, ahí también nada más importante mencionar que, o sea, también tanto el Código de Comercio como pues, la NOM 151 y la regulación, el reglamento de los prestadores de servicios de certificación regulan justo también el proceso de digitalización de Claro. documentos que se encuentran en físico y que se quieren trasladar a un documento electrónico.
¿no? Y entonces ahí, si se cumplen con ciertos requisitos, pues se puede transformar a un documento electrónico y se hace un firmado electrónico del comerciante que haya celebrado esos documentos y lo certifica ese PSC, ¿no? Entonces también todo ese proceso de digitalización de documentos en físico también ya está regulado y de manera bastante específica y también se puede llevar a cabo, ¿no? Para no tener los documentos en físico, ¿no? Independientemente del tema de la fecha cierta que ya respondió Valentín, ¿no? Y eso es un tema que fíjate que también me han consultado, que es el tema de la parte de digitalización de documentos en físico, ¿no? Por ejemplo, ahorita, regresando un poquito acerca de la industria financiera, ahorita que están de moda todas las fintech, que todo lo pueden hacer desde su página de internet, hay también financieras un poco más conservadoras, o FOMES, entidades reguladas, bancas populares que tienen bodegas y bodegas y bodegas porque tienen que mantener todos esos expedientes durante 10 años, ¿no? Entonces, ahí ustedes han tenido experiencia o alguien les ha llegado a consultar. Nosotros podemos pasar por este proceso y prenderle fuego al papel y estamos protegidos. Pues mira, ahí también se tienen que tomar en cuenta temas de regulación específica de la entidad, ¿no? Y Claro. también la regulación que existe para el tema de onboarding electrónico. Y hay, como sabes, pues hay diferentes, pues dependiendo del tipo de operación y montos, etcétera, si lo puedes hacer directamente electrónico o no, ¿no? Si son, Claro. creo, arriba de 20,000 pesos, pues ya necesitas que la CNBV revise tu proceso, etcétera, ¿no? Entonces, va a depender del caso, ¿no? Entonces, habría que ver si efectivamente pueden ya hacer el onboarding electrónico, mantener la documentación electrónica y hacer esta digitalización y a lo mejor, pues si se busca a lo mejor, pues temas adicionales de seguridad y protección, ¿no? Para buscar esas certificaciones por parte de prestadores de servicios, certificación, etcétera. Pero pues dependiendo de la entidad y la forma en la que esté supervisada por las autoridades, tenemos que obviamente ver el caso concreto. Pero sí, o sea, es un punto importante para temas pues de PLD, temas regulatorios, etcétera, ¿no? Entonces, y se está dando muchísimo para este tipo de plataformas y fintechs, ¿no? Que ya todo, pues todo es digital y electrónico, ¿no? Claro, que es justamente lo que nos platicabas, ¿no? Como de las recomendaciones del onboarding es conocer uno tu operación, conocer tu regulación para saber si lo puedes hacer o si no lo puedes hacer y si lo puedes hacer, pero con qué condiciones, qué son las cosas que tienes que estar cuidando, porque no solamente escanear todos tus expedientes, sino que también cómo vas a llevar tus expedientes, dónde los vas a almacenar, dónde se ubican los servidores, necesitas tener algún tipo de permiso por parte de la CNBV o no. Entonces, pues bueno, yo creo que pues ya nos quedan 10 minutos que me gustaría aprovecharlos para abrir la parte de preguntas y respuestas. Digo, ya tuvimos aquí algunas preguntas que las estuvimos contestando durante la presentación, pero si alguien tiene alguna pregunta, por favor, no duden en, ahora sí, si quieren abrir su micrófono, su video, también no pasa nada, o nos pueden ir poniendo las preguntas en el chat. Y como todavía no tenemos ni ninguna nueva, yo sí les voy a hacer una nueva pregunta. Y es hablando también un poquito más acerca de su experiencia pues con clientes, ¿no? O con personas que los han consultado. ¿Ya les ha tocado ver algún litigio en donde se haya tenido que presentar un documento electrónico? ¿O nos De puedes hecho, platicar? Sí. con gusto, Pepe. Sí, claro. Hemos visto varios casos en donde procesos administrativos donde ya tienes que presentar este tipo de documentos firmados electrónicamente o incluso en juicios. Y a nivel local, en algunos lugares, la curva de aprendizaje todavía va un poquito más atrás. A nivel federal están más preparados nuestras autoridades y nuestros jueces. Entonces, primero depende mucho de dónde esté el litigio para ver qué tan fácil va a ser explicarle al órgano judicial pues, lo que está sucediendo, cuál es el marco regulatorio y cómo funciona esta tecnología, ¿no? En general,
no hemos visto problemas en la medida que el abogado que esté preparado, que esté patrocinando el juicio, esté bien preparado y sepa explicar este marco regulatorio y esta tecnología al juez. Si eso sucede, yo creo que no va a haber problema. La verdad es que en los casos que he visto que se complica es cuando el abogado no está preparado para hacer esto o la tecnología estuvo mal implementada o mal utilizada y eso generalmente pues, no es culpa ni de la plataforma, es a lo mejor de quien la está utilizando o quien los asesoró en ese camino, ¿no? Pero en general yo no me preocuparía demasiado ya firmar pues, prácticamente todo lo que queramos firmar, incluso en una eventual controversia, ¿no? Y por Sí, claro. ejemplo, hablando de las constancias de conservación, cuando se generan, pues se genera un archivito, ¿no? Y ese es el que se resguarda y lo resguardan los prestadores de servicios de certificación. Entonces, si llegas e imprimes tu documento, oye, no, sí lo firmé el 17 de noviembre de 2018, pues no, o sea, lo que te tiene que presentar es justamente ese archivo que se genera, ¿no? Sí, claro, porque hay algo, perdón, Valentín, nomás quería agregar que el documento impreso en este caso es la copia simple, porque el documento en original es el PDF firmado. Eso es un error súper común, esto que menciona Ana, que es justo desnaturalizar la prueba. Sí. Todo el soporte tecnológico que te sirve para demostrar lo que tú quieres demostrar, se lo quitas al imprimir el documento y conviertes una herramienta súper fuerte y sólida, jurídicamente hablando, la conviertes en una copia simple. Claro, ahora sí. Bueno, pues si alguien más tiene alguna pregunta, a ver, creo que me estaban llegando algunas directo, déjame ver. Pero si no, si nos pueden, ahora sí que como les había mencionado, pueden abrir su micrófono, pueden abrir su video y tenemos todavía 5 minutitos. Sáquenle provecho, porque si no, las siguientes consultas sí son cobradas y por hora, así que ya sabrán. Mira, aquí ya tenemos uno. Exacto, perfecto. Mira, Fátima, en un procedimiento ante un organismo constitucional autónomo ofrecí una constancia en original, .asn1, y me pidieron que lo presente impreso. Carita feliz. Fíjate que eso es la recomendación que yo daría, y es un tema más práctico que jurídico, es siempre tienes que presentar el documento digital, sea cual sea, en el medio o en el formato original en el que se creó. Y esto estamos hablando de documentos firmados electrónicamente o cualquier otra cosa, ¿no? Si tú quieres ofrecer como prueba un chat de WhatsApp, un correo electrónico, lo que sea, no lo desnaturalices. Una buena práctica y de litigio es presentar además una impresión o una representación impresa del documento digital. Y eso es para facilitarle la labor al tribunal, o al organismo al que le has presentado. No requieres hacerlo. Depende de, ahora, tienes que tener en cuenta también qué tipo de formato es, porque tú tienes que proveer los elementos al organismo administrativo o judicial que te está revisando el caso para que lo puedan ver. Si tú presentas un archivo digital en un formato que el tribunal no puede leer, te va a decir, esto, tú tenías que haberme dado los medios para que yo pueda revisar tu prueba. Si no lo haces, vas a tener problemas o te van a requerir. En cualquier caso, es importante darle esos medios al tribunal, porque así te lo exige además la regulación federal procedimental, y además acompañar una representación impresa para facilitarle la vida a todos. Claro, que es como querer imprimir el XML de las facturas. O sea, si te lo imprimen no entiendes absolutamente nada. Es un código enorme que al ojo humano no te va a decir absolutamente nada, ¿no? Entonces, mira, aquí nos... Sí. A un ojo preparado, tal vez sí, Pepe, porque trae datos como el monto del comprobante fiscal, etcétera. Sí. Entonces, no necesariamente, ¿eh? Miren, ok, ya. Mira, está interesante eso, Fátima, que nos está poniendo a ese uno JavaScript de decoder. Ok, pues mira, hay varios, de hecho hay algunos PCCs que también tienen maneras de cómo tú puedes verificar el hash de los sellos de tiempo. Por ejemplo, nosotros trabajamos con Secoban, que también es un PCC. Déjenme, te busco un documento para que ustedes puedan hacer la prueba. Este también lo pueden grabar si quieren. Es
público, no hay ningún problema. Y ahí es en donde ustedes van a poder arrastrar los documentos en originales y después el archivo, las constancias de conservación, que también puede ser un punto TSR, ¿no? Es otro formato. Ahora sí ya no estamos viendo a las partes más técnicas y hay plataformas que sí te permiten hacer esta descarga de los documentos. Entonces, también esto te puede ayudar un montón, Fátima, porque ahí tú lo estás verificando directamente con el PCC, ¿no? Entonces ahí tú puedes decirle y les explicas, ¿sabes qué? Este fue el PCC que me emitió esta constancia de conservación y yo te puedo verificar el sello de tiempo en su página de internet y listo. Excelente. Pues bueno, pues ahora sí, yo creo que ya llegamos al tiempo y bueno, sí. Mira, aquí también está otra pregunta, bueno, otro comentario de Fátima. Fátima, te agradecemos un montón que nos hayas estado aquí platicando con nosotros. También hubieras podido abrir el micrófono si quieres para poder platicar. Pero ahora, Ana o Valentín, si alguien más que esté ahorita dentro de el webinar quisiera acercarse con ustedes, ¿cuál creen que sea la mejor manera para que los puedan contactar? Puede ser si nos buscan en LinkedIn, ahí vamos a aparecer, pero si no les damos nuestros correos, el mío es bibarra@cheves.com. Se los voy a poner aquí. También, creo que eso es lo mejor, o si no, como dice Valentín, un mensaje en LinkedIn también funciona. Sí, de hecho, en la página del registro, si le hacen clic al nombre de Ana o de Valentín, les pusimos una liga a su usuario de LinkedIn para que también ustedes puedan contactarlos. Ahí yo los he visto que son bastante activos en LinkedIn para que les puedan mandar también un mensaje en inbox, que yo creo que a veces es inclusive mejor mandar por LinkedIn porque ya después de que te llegan 100 correos al día, luego ya que te lean entre todos esos ya es un poquito más complicados. Entonces, bueno, Ana, Valentín, les agradezco un montón que nos hayan podido acompañar. Como les había mencionado a todos, este es un webinar que lo vamos a grabar. En cuanto lo terminemos de editar, lo vamos a subir también en la página de internet para que lo puedan consultar nuevamente o se lo puedan compartir a cualquier otro medio del equipo. Y bueno, no me queda más que agradecerles nuevamente. Gracias a ti por la invitación, Pepe. Gracias. Sí, muchísimas gracias y gracias a todos los que están conectados por escucharlos. No, hombre, al contrario, pues ojalá nos veamos muy pronto. Ojalá sí. Muchas gracias.